Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 31 de agosto, se termina el mes de agosto de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Ya no queda un solo soldado de Estados Unidos en Afganistán, aunque se calcula que han quedado entre 500 a 1000 ciudadanos de Estados Unidos en ese país. ¿Tratará el gobierno de Biden de rescatarlos, de sacarlos de allí? A eso iremos luego. ¿Ha sido un éxito o un fracaso el retiro precipitado de las tropas de Estados Unidos? A eso iremos después. Antes, el huracán Aida no ha dejado, por supuesto, tantos muertos en Luisiana como los que dejó Katrina en 2005. Katrina mató a más de 1.800 personas. Aida ha dejado apenas un puñado de fallecidos, principalmente gente que se quedó en sus casas pensando que allí estaría segura, pero se desplomó el techo o les cayó un árbol encima. La suerte influye tanto, ¿verdad? Testimonio de los sobrevivientes del huracán Aida en Nueva Orleans y alrededores. I rode out, I was a kid with Betsy, Camille. We saw Katrina, Isaac, Rita. I rode them out at home. This was the worst one I've ever seen. We probably had winds 140, 150 miles an hour right here. I ain't thought it was gonna be this bad. I done been around for many hurricanes, you know what I'm saying? I ain't never experienced nothing like this one. He contado que hace casi 30 años, agosto del 92, yo estaba viviendo ya aquí en Miami y pasó el huracán Andrew y nos dijeron que teníamos que evacuar. Mi novia y yo nos quedamos. Pensamos que la policía estaba exagerando. El huracán entró de madrugada y fue bastante brutal, bastante vicioso. Veíamos de noche cómo caían los árboles, cómo caían los postes de luz, cómo se rompían los cristales del edificio. Fue verdaderamente aterrador. Al mismo tiempo fue una gran experiencia literaria, claro, ¿no? Y quizá una noche que fortaleció el amor entre mi novia y yo, ¿quién lo diría? Habla una señora en Luisiana que dice que más o menos lo mismo que con Andrew el año 92 aquí en Miami, lo peor ocurrió de madrugada, de 2 de la mañana a 10 de la mañana aproximadamente. It was awful, just simply awful. The lights went out at like 2 o'clock. And this thing hammered us from 2 o'clock until about 10:15, 10:30. The water was coming in from everywhere. My mom and my sister, we was fighting it. We was putting everything on it. Comforters, towels, sheets, everything. Just trying to stop everything from coming in. Y es que uno cree que si se queda en su casa va a estar seguro, a buen recaudo, y más cómodo que si va a un refugio. Y esta es una decisión que suele ser errónea. A mitad de la noche y ya con el huracán encima, uno se da cuenta de que debió evacuar, debió hacerle caso a la policía. Habla un joven, dice que la experiencia fue aterradora. It was very terrifying and tragic. I mean, it was scary, like a lot of water. Just trying to get out of here, basically. It was very scary. I'm just glad that it had calmed down now. I mean, it was scared for your life. Electricity went out yesterday. We ain't had no power since then. I mean, it was getting hot sitting in, in the house, Debris flying everywhere, From everywhere, all the back neighbors, stuff flying across this way. Lo peor, o este es mi recuerdo, no es la noche misma del huracán, el silbido inquietante, terrorífico del viento, todas las cosas que se rompen y salen volando, sino luego, el día después, y el día siguiente al día después. Porque no hay luz, y como no hay luz, no hay aire acondicionado, y como no hay luz, no funciona la nevera, los alimentos se descomponen, y tampoco hay agua. Y entonces allí es cuando uno sufre de veras. Y no es una opción manejar al supermercado o a la farmacia, porque las calles y las autopistas están bloqueadas, obstruidas por los árboles y los postes que han caído. Uno tiene que caminar.
y caminará uno 10, 20 o 30 calles hasta una farmacia o un supermercado con la esperanza de que esté abierto y luego descubre que está cerrado. O sea que lo peor viene luego, ¿no? La mayor parte de los pobladores, habitantes de Nueva Orleans, continúan sin luz. Nearly all of New Orleans lost power as Hurricane Ida hit on the morning of August 29th, and it may take weeks to get all of it back. Ida struck as a Category 4 storm and turned into a Category 2 later that day. As of the 30th, it became a tropical storm and will likely continue dumping immense amounts of rain. Conditions are still hazardous. In addition to flooding, the lack of electricity means lack of air conditioning on hot summer days, or carbon monoxide poisoning from generators that aren't used correctly. Después de Katrina, que fue en 2005 y que dejó a Nueva Orleans en ruinas, y después de Gustav, que fue 3 años después, da la impresión de que la compañía proveedora de luz en Nueva Orleans y alrededores no ha aprendido todavía la lección y no está a la altura del desafío. In 2008, Hurricane Gustav caused around 800,000 people to lose power, which was the largest outage at the time. There were questions and concerns raised about Entergy's role in this, and questions about whether the power lines, the transmission lines that carry energy across states and carry them into cities needs to be hardened to prevent outages like this in the future. Hoy el presidente Biden ha festejado como si fuera un éxito resonante, una épica victoria guerrera, la salida deshonrosa de Estados Unidos de Afganistán. Pero antes, esta semana, Biden se reunió con el primer ministro de Israel. Los enemigos más feroces de Biden sostienen que este se quedó brevemente dormido. Creo que exageran con malicia. Juzgue usted. Here's their interaction in the moments after the clip being sent around. Thank you, Mr. President. I look forward to working with you now and for many years forward. Thank you. Well, thank you, and you give me credit, much of which... Bien, vamos al discurso de hoy pronunciado por Biden, celebrando en tono victorioso el retiro atropellado, caótico y deshonroso de Estados Unidos que se ha rendido en Afganistán. Biden dijo que evacuar a 120.000 personas en 3 semanas constituía un éxito sin precedentes en la historia de las guerras mundiales y que eso, tan solo eso, configuraba ya un éxito indudable. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. Biden es deshonesto. Oculta, no dice que su plan fracasó. Porque su plan, y esto lo anunció él en público, era que el gobierno de Kabul, elegido democráticamente por los afganos, aliado de Estados Unidos, el gobierno del señor Ghani, iba a permanecer en pie, no iba a caer. Biden dijo que los talibanes no estaban en condiciones operativas, no tenían el poder de fuego para capturar el poder. Y esto lo dijo unos días antes de que comenzara el plan de la evacuación y se anunciara la rendición. De manera que las cosas no salieron como Biden quería que salieran. Cayó el gobierno aliado de Kabul. Afganistán perdió, por tanto, a un gobierno democrático. El ejército afgano armado, equipado por Estados Unidos, se rindió, no dio batalla a los talibanes. Y los talibanes, que eran y siguen siendo el enemigo, tomaron el poder. De manera que decir que esto es un éxito, como dice Biden a continuación, no es precisamente servir a la verdad.
Un éxito hubiera sido que se cumpliera el plan trazado por Biden, a saber, que el gobierno democrático de Kabul siguiera en pie, que el ejército afgano hubiera aplastado a los talibanes, que no hubieran muerto 13 soldados de Estados Unidos en las afueras del aeropuerto de Kabul en una matanza perpetrada por los terroristas del Estado Islámico, y que Afganistán siguiera siendo un país gobernado por aliados de Estados Unidos. Este era el plan. Ese plan fracasó y Biden no lo dice. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. And they did it facing a crush of enormous crowds seeking to leave the country. And they did it knowing ISIS-K terrorists, sworn enemies of the Taliban, were lurking in the midst of those crowds. Biden quiere hacernos creer que rendirse rápido y salir corriendo constituyen un éxito. Yo discrepo enérgicamente. Biden quiere hacernos creer que la guerra en Afganistán ha terminado porque Estados Unidos se rindió y se fue. Eso tampoco es verdad. La guerra continúa. Ahí está Al-Qaeda, ahí está el ejército islámico, ahí están los talibanes en el poder. Esos tres grupos armados, que no son pacíficos, odian a Estados Unidos. No sería raro que usaran Afganistán como un campamento terrorista para planear atentados contra Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Biden dice hemos tenido un éxito extraordinario porque hemos sacado a 100.000 afganos, no cuenta la verdad completa. No se atreve a decir fracasó mi plan porque yo pensé que los talibanes no serían capaces de capturar el poder y lo dije. Dije que ni en 2 ni en 3 años los talibanes ganarían. Ganaron en 10 días. Tampoco dice que si bien ha evacuado a 100.000 civiles afganos, la mayor parte de ellos colaboradores del ejército de Estados Unidos o de otros ejércitos europeos, ha abandonado, dejado a su suerte a 18 o 19 millones de mujeres afganas. Esto tampoco lo dice. As for the Afghans, we and our partners have airlifted 100,000 of them. No country in history has done more to airlift out the residents of another country than we have done. We will continue to work to help more people leave the country who are at risk. And we're far from done. For now, I urge all Americans to join me in grateful prayer for our troops and diplomats and intelligence officers who carried out this mission of mercy in Kabul and at tremendous risk with such unparalleled results. Es decir, que Biden está convencido de que la misión ha tenido éxito. Pero cabe preguntarse en qué consistía la misión. La misión consistía en rendirse y en salir a toda prisa, evacuando a los militares, diplomáticos y colaboradores afganos. Esa parte de la misión se ha cumplido, no sin sangre derramada, 13 soldados muertos. Pero hay una parte que se ha incumplido, y es que los talibanes, nuestros enemigos, ganaron. Y ahora disponen del armamento que tenía el ejército afgano. Vehículos militares, armas de fuego, municiones, incluso aviones y helicópteros que parecen inservibles, pero que quizá ellos estén en condiciones eventualmente de reparar. Esto no lo cuenta Biden. Tampoco nos dice que hemos abandonado, claro, a un país que tenía una democracia frágil, incipiente, a la suerte de unos déspotas, de unos matarifes como los talibanes. Tampoco nos dice eso, ¿no? Luego el presidente Biden sostuvo hoy que no era posible hacer la evacuación de otra manera. De nuevo,
no sirve a la verdad. Sus propios asesores y consejeros, varios de ellos al menos, como lo dice hoy el Wall Street Journal, le sugirieron caminos alternativos. Biden dice ahora, con mentalidad maniquea, binaria, que solo había dos caminos: salir como se salió, precipitadamente, el honor pisoteado, o mandar más tropas. Es que esto no es verdad. Habían opciones intermedias, por ejemplo, rebajar el número de tropas y dejar 3.000 hombres en una base militar para que no cayera el gobierno democrático de Kabul. Usted me dirá, pero 3.000 hombres son muchos. ¿Sabe cuántos soldados tiene Estados Unidos en la base militar de Guantánamo en Cuba? Cuba es un país hostil a Estados Unidos, como Afganistán o bolsones terroristas de Afganistán era, y lo es todavía, un país hostil a Estados Unidos, aunque el gobierno de Kabul, de señor Ghani, no lo era, no era hostil. 8.500 soldados tiene Estados Unidos en Guantánamo. ¿Por qué no podía dejar 3.000 en Afganistán? Bueno, pues Biden dice que no había sino esas dos opciones: salir corriendo, rendirnos, o mandar más tropas. Y no, había opciones intermedias. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? I respectfully disagree. Imagine if we'd begun evacuations in June or July, bringing in thousands of American troops and evacuating more than 120,000 people in the middle of a civil war. There still would have been a rush to the airport, a breakdown in confidence and control of the government, and it still would have been a very difficult and dangerous mission. Y entonces el presidente concluye que el caos era inevitable y que por lo tanto todo se hizo bien, perfecto, de una manera casi inmejorable. Yo discrepo de la premisa de que el caos era inevitable y discrepo sobre todo de la conclusión. Murieron 13 soldados emboscados en un atentado suicida. Solo eso no pone en evidencia que las cosas pudieron hacerse mejor. Y luego cayó el gobierno aliado de Kabul, que Estados Unidos había tomado 20 años en levantar, en sostener, en financiar. Primero con Karzai y luego con Ghani. Cayó en poco más de una semana. Eso en sí mismo constituye un fracaso doloroso. Biden tampoco alude a eso. Y de nuevo insiste en la visión binaria de que o salíamos corriendo, rindiéndonos, o había que mandar más tropas. Y esto no es exactamente así. The bottom line is there is no evacuation from the end of a war that you can run without the kinds of complexities, challenges, and threats we faced. None. There are those who would say we should have stayed indefinitely for years on end. They ask, why don't we just keep doing what we were doing? Why do we have to change anything? The fact is, everything had changed. Pero una cosa no ha cambiado, presidente Biden, y es que el Estado Islámico y Al-Qaeda, y quizá también los talibanes, siguen en guerra con Estados Unidos. Es una guerra que no ha terminado. Y esa es una guerra que ellos nos declararon, que ellos ahora han ganado porque Estados Unidos se ha rendido, pero ellos no van a rendirse, no van a deponer las hostilidades, van a seguir tramando actos de guerra, actos de terrorismo contra Estados Unidos. La lógica inicial de entrar a Afganistán era que la guerra ocurra allá y no acá en Estados Unidos. Ahora usted ha destruido esa lógica. No queda un soldado de Estados Unidos en Afganistán, cayó el gobierno de Kabul, se rindió el ejército afgano, los talibanes controlan todo el armamento que tenía el ejército afgano, hasta los uniformes, ahora se visten como se vestían los militares afganos. Yo no creo que pueda hablarse de un éxito. No, a mí no me parece que esto sea un éxito. De nuevo, el presidente Biden es deshonesto porque dice, además yo tenía que cumplir el pacto que hizo Trump con los talibanes.
Y ese pacto exigía que Estados Unidos saliera del todo en mayo 1. Eso no es verdad. Cierto que Trump hizo un pacto en febrero del año pasado con los talibanes, pero Biden podría no haber cumplido el pacto de cabo a rabo. Biden podría haber dicho, no cumplo el pacto del señor Trump y negociemos o no negociemos. Nada obligaba a Biden a cumplir el acuerdo preliminar de Trump con los talibanes en febrero de 2020 de Doha. Y decir, yo estaba maniatado y tenía que salir porque Trump me dejó esa bomba de tiempo, es profundamente deshonesto. My predecessor had made a deal with the Taliban. When I came into office, we faced a deadline, May 1. The Taliban onslaught was coming. We faced one of two choices. Follow the agreement of the previous administration and extend to have more time for people to get out. Or send in thousands of more troops and escalate the war. Nadie exige escalar la guerra. Nadie pedía mandar 10.000 soldados más como hizo Obama. Obama mandó 30.000 más cuando Biden le decía tenemos que salir, ¿no? No, pero la solución intermedia era hay que dejar un número suficiente de tropas para que no caiga el gobierno democrático de Kabul. Y no se hizo así. Luego el presidente Biden, esto a mí siempre me desconcierta un poco, ¿no? Habla de cuántos veteranos de guerra mueren cada día acá en Estados Unidos. Esto confirma que él se ha convertido en un aislacionista, ¿eh? Y ve con profunda renuencia o aversión que Estados Unidos use su poderío militar, tal vez traumatizado por la experiencia de su hijo mayor que fue a pelear en Irak y que regresó de ese país, según Biden, enfermo ya de cáncer. The cost of war, they will carry with them their whole lives. Most tragically, we see in the shocking and stunning statistic that should give pause to anyone who thinks war can ever be low grade, low risk, or low cost. 18 veterans, on average, who die by suicide every single day in America. Not in a far-off place, but right here in America. Es, por supuesto, una estadística aterradora, ¿no? Uno se queda helado. Yo me quedé conmovido, ¿no? No sabía que cada día en Estados Unidos se matan 18 veteranos de guerra. Es terrible, por supuesto, ¿no? Es terrible. Pero hay ciertas guerras que Estados Unidos no elige, que Estados Unidos no ha comenzado, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Son conflictos a los cuales se ve arrastrado y tiene que intervenir en nombre de la libertad. Y a mí me parece que la guerra de Afganistán constituía una conflagración de esa naturaleza. No la comenzó Estados Unidos, la comenzaron estos talibanes y estos miserables de Al-Qaeda. Perpetraron actos de guerra en suelo de Estados Unidos y había que ir a liquidarlos. Ahora se multiplicaron. Ya no es solo Al-Qaeda, ahora es el Estado Islámico y algún otro grupo más. De manera que el final, me parece a mí, ha sido triste y deshonroso. Peor todavía, salpicado de sangre. Y no acompaño al presidente Biden en la reflexión de que este ha sido un final victorioso, un éxito resonante y que uno tendría que aplaudirlo. Yo esta noche elijo no aplaudirlo. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Esta es la imagen del último soldado, el mayor general Chris Donahue, que estuvo en Afganistán y que salió el lunes a 1 minuto de la medianoche. Es el mayor general Chris Donahue, el último militar estadounidense en abandonar Kabul, 1 minuto antes de la medianoche afgana. El último avión despegaba de la capital
Y así celebraban los talibanes la marcha estadounidense, con ráfagas de disparos al aire y bengalas en el cielo de Kabul. Sus fuerzas se apresuraban a entrar en el aeropuerto. Antes de abandonar Kabul, Estados Unidos ha destruido defensas antiaéreas, decenas de vehículos blindados y 70 aeronaves para evitar que sean utilizadas por los talibanes. El radar recogía sus últimos vuelos sobre territorio afgano. Menos mal que destruyeron esos aviones y esos helicópteros, ¿no? Hubiera sido trágico ver a los talibanes piloteando esos helicópteros. Lo cierto es que nuestros aliados, el ejército afgano, se rindieron y nuestros enemigos, los talibanes, tomaron el poder y ahora dicen lección aprendida para los invasores. A pie de pista, junto a otros dirigentes y combatientes, el portavoz talibán hablaba de día histórico, completa independencia del país y lección para los invasores y el mundo. Ahora que controlan el aeropuerto, los talibanes quieren retomar su actividad en cuanto se resuelvan problemas técnicos. Muy pronto funcionará también la parte civil, dice este responsable. Si no pudieran hacerse cargo ellos solos, acudirán a Qatar y Turquía para gestionar la actividad aérea, vital para la ayuda humanitaria y completar las evacuaciones. Nos duele mucho marcharnos, decía anoche el general Frank McKenzie, porque no hemos sacado a todos los que queríamos. Qatar y Turquía puede que manden aviones. También van a estar los chinos detrás que quieren controlar las minas de cobre y de litio. Y muy probablemente va a estar Irán, ¿no? El Estado teocrático terrorista de Irán está, por supuesto, encantado con esta victoria talibán, ¿no? Este es el último avión C-17 que despegó un minuto antes de la medianoche. De lunes. The last massive C-17 like this one, packed with American service members, left Afghan airspace at 3:29 p.m. Eastern Time, just 1 minute prior to the August 31st deadline. Below, celebratory gunfire filled the air. Secretary of State Antony Blinken stopping short of labeling the Taliban as the legitimate Afghan government, but acknowledging the country is now in the hands of the Taliban. But Blinken saying he would be willing to work with an Afghan government. If we can work with a new Afghan government in a way that helps secure those interests, we will do it. O sea, Blinken dice es un gobierno ilegítimo, no se atreve a decir es un gobierno terrorista, pero a eso vamos. Y enseguida dice estamos dispuestos a negociar con ellos. Y ya se sabe, porque esto ha salido publicado hoy en el Wall Street Journal y en el Washington Post, que Estados Unidos está pensando descongelar 9.400 millones de dólares para dárselos a los talibanes. Casi 10.000 millones de dólares. Con el pretexto de que es ayuda humanitaria. Pero ¿podemos estar seguros de que los talibanes van a usar 10.000 millones de dólares en comprar comida para el pueblo? ¿O se van a gastar una parte de ese dinero en comprar bombas para hacerlas estallar contra objetivos de Estados Unidos y de sus aliados europeos? La verdad es que da un poco de miedo, ¿no? More than 120,000 people evacuated in 17 days, but U.S. officials estimate between 1 and 200 U.S. citizens who want to leave remain in Afghanistan. Blinken reaffirming America's commitment to helping those U.S. citizens leave, but that will require working with the Taliban to reopen Kabul airport or traveling by land. We have no illusion that any of this will be easy or rapid. It will take time to work through a new set of challenges. Recientemente el presidente Biden le dijo al periodista George Stephanopoulos, vamos a sacar a todos los ciudadanos de Estados Unidos de Afganistán. Ahora el general McKenzie reconoce que no sacaron a todos, que se quedaron centenares o miles. Entonces, ¿cómo Biden puede decir que la misión se cumplió de un modo exitoso? Just under 2 weeks ago, President Biden sitting down with George saying he would not leave any American citizens behind. No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will stay. If we don't, we'll determine at the time who's left. And if there are American forces, if there's American citizens left, we're going to stay till we get them all out. But the head of U.S. Central Command, General Kenneth McKenzie, says that didn't happen. We did not get everybody out that we wanted to get out.
Y entonces, si no se sacaron a todos los ciudadanos de Estados Unidos, ni menos a todos los colaboradores afganos, ¿cómo pueden decir que la misión ha sido un éxito perfecto, insuperable? Luego, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dice, la misión continúa. O sea, la guerra se ha perdido, Estados Unidos se ha rendido, las tropas se han retirado precipitadamente. La misión para sacar a los ciudadanos de Estados Unidos y a los colaboradores afganos continúa, dice Sullivan. ¿De qué manera lo vamos a sacar? 100 Americans remain. What is the plan to get them out? Well, first, as General McKenzie said yesterday, we continue our mission to get them out. It's just that it has shifted from a military mission to a diplomatic mission. And we have considerable leverage over the Taliban to ensure that any remaining American citizen will be able to get out. And I would point out to you, George, that on August 14th, when this evacuation mission began, we believed that there were between 5,500 and 6,000 Americans in Afghanistan. We got out between 5,500 and 6,000 Americans from Afghanistan. We got out 97 or 98% of those on the ground. And the small number who remain, we contacted repeatedly over the course of 2 weeks to come to the airport, to come to a rally point. 5,500 or more did that. The small number who remain, we are committed to getting out, and we will work through every available diplomatic means with the enormous leverage that we have and that the international community has to make that happen. O sea, él dice los que se quedaron, los que no pudimos rescatar son un número pequeño. ¿Pero qué es un número pequeño? ¿500 personas? ¿1000 personas? Si el Estado Islámico empieza a matar a los ciudadanos de Estados Unidos que se han quedado en Afganistán, quiero ver de nuevo a este muchacho diciendo, no, en realidad aquellos que se quedaron, que no pudimos sacar, eran un número pequeño. No. Están ahora a merced de los terroristas, de nuestros enemigos. Yo no creo que sea un número pequeño. La misión era sacarlos a todos. No se pudo, no se cumplió, porque había que cumplir el deadline fijado arbitrariamente por el señor Biden, ¿no? Y luego Sullivan dice lo que acabo de mencionarles, que Estados Unidos ya está considerando dar ayuda humanitaria a los talibanes. ¿Qué es ayuda humanitaria? Descongelar 9.400 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares, para que estos muchachos, nuestros enemigos, tengan abundante dinero. You say we're going to work with the Taliban. Does that include the prospect of giving them aid? Well, first of all, we do believe that there is an important dimension of humanitarian assistance that should go directly to the people of Afghanistan. They need help with respect to health and food aid and other forms of subsistence, and we do intend to continue that. Secondly, when it comes to our economic and development assistance relationship with the Taliban, that will be about the Taliban's actions. It will be about whether they follow through on their commitments to safe passage for Americans and Afghan allies, their commitment to not allow Afghanistan to be a base from which terrorists can attack the United States or any other country, their commitments with respect to upholding their international obligations. It's going to be up to them, and we will wait and see by their actions how we end up responding in terms of the economic and development assistance. Mi pronóstico es que el gobierno de Biden les va a dar a los talibanes esos casi 10.000 millones de dólares. No va a esperar a ver cómo se portan. Y mi segundo pronóstico es que no se van a portar bien. Se van a portar entre mal y muy mal. Y esto está por verse. El tiempo va a desmentir el wishful thinking de Biden y de este muchacho, Jake Sullivan, que creen que los talibanes se han reformado. Si se hubieran reformado, cada uno de ellos tendría un rifle de este tamaño. Ellos siguen creyendo en la violencia. No son nuestros aliados. Va a ser imposible que lo sean. Quizás terminen siendo aliados de los chinos, de los iraníes, seguro. Pero de Estados Unidos, yo no lo creo. Una pausa y regresamos enseguida. Como era de suponer, nada más abandonaran el aeropuerto de Kabul las tropas de Estados Unidos, minutos después, pasada ya la medianoche, entraron, claro, los talibanes, ¿no? Disparando al aire, con estrépito, rezando y cantando y celebrando la victoria.
Thanks be to Allah. The planes are all parked there. We have entered the ground of the airport. There is no problem. My message is to have no worries. Everything is going fine. Todo va a estar bien, dice. Ahora habría que definir qué es para ellos todo va a estar bien, ¿no? Habla un jefe talibán. موږ د خدای ډیر شکر او حمد ادا کوو چې نن موږ په افغانستان کې قرار لرو او د کفار هغه وسلې او هغه غنیمتونه چې موږ ته راپاته دي دا به په آینده کې موږ د دوی په خلاف او د خپل ملک په دفاع سره استعمالوو او موږ په آینده کې انشاءالله د کفارو راتګ ته ضرورت نشته چې دوی راشي زموږ ملک ته راوران کړي انشاءالله په آینده کې به موږ د دوی ملکو ته ورځو د دوی ملکونه لکه څومره چې زموږ ملک راوران کړی دي هغومره به لس چنده د دوی ملک ورورانوو ¿Qué acaba de decir? ¿Lo leyeron en los subtítulos? Ese talibán a rostro descubierto, el otro está enmascarado, no creo que por el coronavirus. Dice, vamos a destruir el país de los invasores, o sea, Estados Unidos, 10 veces más de lo que ellos destruyeron nuestro país. ¿Esa no es una declaratoria de guerra o no es un recordatorio de que la guerra continúa? ¿Eso no despedaza las palabras del asesor de seguridad nacional, el muchacho Jake Sullivan, cuando dice que los talibanes ahora son aliados de Estados Unidos? No son nuestros aliados, lo están diciendo. Por cada 3 palabras dice Alá y enseguida dice vamos a hacer una destrucción 10 veces superior a la que ellos provocaron acá. Lo dicen ellos. افغانستان مجاهد غیور ولسته د زړه کومې مبارکي وایو الله سبحانه وتعالی په موږ برشمیر احسان وکي موږ د الله څخه په بار بار راضي یو د الله شکریا ادا کوو د اظهار نعمت په وجه د شکریا په وجه دغه ټول مسلمانان علماء کرام دا ټول اولیاء دا مجاهدین مؤمنان سیاسي نن راوتلي دي او دا د امریکانو د اشغال د خاتمې د ورځې په مناسبت د ازادۍ د ورځې په مناسبت د اشغال د خاتمې د ورځې په مناسبت د خپل د اظهار او د خوشحالي اظهار کوي. Muy bien, es comprensible que estén contentos. Han ganado. Podrían haber perdido, ¿eh? Iban perdiendo. Ahora han ganado. Ellos dicen que han ganado gracias a Alá. Yo creo que han ganado gracias a que Biden se cansó de seguir peleando y se rindió. Habla un comando talibán y este comando talibán, que debe de tener una autoridad superior en la jerarquía, se dirige al ejército ya uniformado y armado, con las armas y los uniformes que pagó Estados Unidos para los soldados afganos que se rindieron todos y huyeron en estampida. ¡Qué bochorno! ¿Cómo puede decirse que esto es un éxito militar de Estados Unidos? We praise your sacrifices, and this victory is due to the blessings of your sacrifices. It's due to the sacrifices of our mujahideen, due to the sincerity, perseverance, and patience of our elders. We gained our freedom. I congratulate all of you and our nation on this freedom, and I hope that Afghanistan will never be occupied and that it will be free, prosperous, and the home of Afghans, and that there will be an Islamic government. Pero no han ganado porque son mejores guerreros que los Marines. No han ganado en combate, no. Han ganado porque Estados Unidos se cansó de pelear, se rindió y se fue. Por eso han ganado. Porque a Biden le parecía que ya no hacía sentido tener tropas de Estados Unidos en Afganistán. Y porque Biden pensó y lo dijo, y ese era su plan, que el ejército afgano, en el cual Estados Unidos había gastado casi 20.000 millones de dólares, iba a aplastar a estos muchachos. Y esa parte del plan de Biden, que era capital, se desmoronó. No se sostuvo en pie ni 11 días. Este comandante talibán ordena a sus subordinados en uniforme, armados hasta los dientes, que traten bien a la gente. Ahora, de nuevo, ¿qué es tratar bien a la gente? Por ejemplo, para ellos, ¿qué es tratar bien a una mujer? Mantenerla en su casa, que no trabaje, que no estudie. Ellos creen que así la están tratando bien, ¿eh? Ellos creen que así quiere Alá que traten a las mujeres. O sea que hay que definir qué cosa es tratar bien al pueblo, ¿no?
However, I still ask you to be very careful in behaving with people. The nation has suffered a lot, and they've been repressed because of the occupation, have seen problems for 20 years, and can no longer tolerate misbehavior. Therefore, I call on all our militaries to treat the people well, because the people have the right to peace, to unite, and we are the servants of the nation, not to dominate the people. No creen en la democracia, no creen en la libertad personal, no creen en los derechos humanos, no creen, por supuesto, en los derechos de las mujeres, ¿no? Todo eso lo van a pisotear. Y son un grupo violento, armado, intolerante, fundamentalista, que hace una interpretación puritana, brutal del Islam. Desfile triunfal de los talibanes. Un desfile triunfal. Los talibanes no ocultaron su alegría el martes al quedarse con el control del aeropuerto de Kabul, tras la retirada de los últimos soldados estadounidenses. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentará lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. En el interior del complejo había decenas de aviones y helicópteros que Washington había dado al ejército regular afgano, después de que las tropas de Estados Unidos los destruyeran antes de irse. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta. Un reportero europeo muestra el aeropuerto de Kabul con los aviones y los helicópteros que abandonó el ejército afgano y que fueron donados, por supuesto, por Estados Unidos a ese ejército. Entramos en el aeropuerto de Kabul. Euronews ha podido ver de primera mano cómo los talibanes declaraban y celebraban la completa independencia de Afganistán tras la retirada total de las tropas estadounidenses. En las pistas del aeródromo, aviones y helicópteros dejados por las fuerzas occidentales desmantelados. En el interior, restos de la batalla de los últimos días, la batalla por la supervivencia de miles de afganos. Imágenes de la fuerza de élite de los talibanes entrando al aeropuerto. Las imágenes muestran horas después de que los últimos soldados estadounidenses abandonaran Afganistán a los líderes talibanes y miembros de su fuerza militar de élite, la Brigada Badri 313, campando a sus anchas por el aeropuerto de Kabul. Los talibanes quieren reanudar los vuelos internos y al extranjero rápidamente una vez resuelvan algunos aspectos técnicos, han dicho. Para ello se plantean pedir ayuda a Qatar y Turquía. Un reportero de la televisión francesa también entró al aeropuerto de Kabul. Hemos podido entrar con nuestros colegas afganos en la pista de este aeropuerto militar de Kabul. Como ven, las capturas de guerra de los nuevos amos del país. Las capturas de guerra son los helicópteros estadounidenses abandonados. Hay por todos lados a mi alrededor. Estamos en la pista principal, la famosa pista del aeropuerto de Kabul, donde han tenido lugar estas evacuaciones históricas durante tantos días. Hoy esta pista está totalmente vacía y a mi alrededor no hay más que miembros de la seguridad del Talibán. Hemos caminado 2 kilómetros para entrar a través de esta puerta norte, que como vimos estaba llena de refugiados, de candidatos al exilio durante tantos días. Hoy está totalmente controlada por el Talibán. Este reportero francés recuerda que los talibanes ahora visten uniformes y portan equipos y armamentos que Estados Unidos compró y donó al ejército afgano que se rindió. No lo vemos, pero nos acompañaron. Hay esta famosa unidad de fuerzas de seguridad talibán que están totalmente equipadas con uniforme y material estadounidense, así como vehículos blindados. Todo esto dice mucho sobre la debacle del ejército afgano durante estas semanas de ofensiva del grupo talibán, que hoy ya es el amo del país. Pero también el hecho que la propaganda talibán hoy en día es como nos confirmó Zabihullah Mujahid, el portavoz del grupo talibán: hemos vencido el mayor ejército del mundo, el estadounidense. Los estadounidenses se han ido. Hemos vencido, dicen ellos, ¿no?
Pero no han vencido porque fueran superiores, mejores combatientes, más heroicos guerreros. Han vencido porque Estados Unidos se cansó de pelear. Y ellos ahora festejan por todo lo alto, claro. Disparos al aire y fuegos artificiales sobre el cielo de Kabul. Los talibanes celebraron su victoria definitiva en Afganistán desde el primer minuto del 31 de agosto. En la madrugada entraron al aeropuerto de la capital afgana, controlado durante las últimas semanas por el ejército de Estados Unidos, como símbolo de su triunfo sobre una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Primero felicito a toda la nación porque hemos logrado nuestra independencia y pudimos obligar a los estadounidenses a irse después de 20 años de yihad y sacrificio. Esta independencia es de toda la nación y todo nuestro pueblo estuvo involucrado en ella. Han sufrido penurias en estos 20 años. Los felicito a todos. Ninguno lleva mascarilla, dicho sea de paso, ¿no? Ya regresamos. Entre los muchos muertos que dejó el atentado suicida el jueves pasado en las afueras del aeropuerto de Kabul, estaba por desdicha este campeón de taekwondo. El campeón de taekwondo, Mohamed Jan Sultani, fue al aeropuerto de Kabul con la esperanza de comenzar una nueva vida. Ahora su familia guarda luto por él. Había ido al aeropuerto para registrarse allí, ya que había oído que a todo aquel que fuera deportista o ex empleado del gobierno lo sacarían del país. Sultani murió en el atentado terrorista de la semana pasada, víctima de la violencia de la que intentaba escapar. Deja atrás a una niña de 2 años, Sara, y a su hermano mayor, Said. El niño no habla desde la explosión. Qué tragedia. Y lo mataron sus propios compatriotas afganos, ¿no? Este muchacho afgano sí que tuvo suerte. Salió un día antes del atentado suicida. Es el caso de Mohamed y su familia. Ahora se dirigen a Europa. Salieron justo un día antes del atentado con bomba. Al joven de 20 años que creció en un país libre de talibanes, le pesa marcharse. Me encanta Afganistán. Ahí están mis amigos y familiares. Ahora vamos a un país donde no tenemos a nadie. Solo estaremos nosotros 14 y no tendremos a nadie más para compartir con nosotros nuestras penas y alegrías. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de ustedes. Seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias. Muy buenas noches.